Gracias, Señor. La semana pasada empezamos a tratar un tema que se llamó, o le pusimos como título, Jesús conmovido. Acordémonos que estamos hablando del pasaje en el libro del Evangelio de Juan, que habla de la resurrección de una persona que fallece, Lázaro, que el Señor se da su tiempo en ir al momento en el cual se presenta en el lugar donde está la persona fallecida, tanto así que transcurren 4 días, desde el momento en que Lázaro muere hasta el momento en que el Señor llega. Y eso suscita una serie de sentimientos y de cosas ahí en los corazones de los familiares y de las demás gente del entorno sobre este hecho. El Señor quiso hacerlo así, con un propósito claro, y la semana pasada empezamos a tratar este tema a través del Evangelio de Juan, capítulo 11, verso del 28 al 37. Básicamente, para ponernos un poco en contexto de qué es lo que ese pasaje trata, se los voy leyendo de seguido. Juan 11, 28 al 37. Dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Marta acababa de reconocer que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Una declaración que la vemos cuando Pedro reconoció que Jesucristo era el Cristo, el Mesías, y un nivel de reconocimiento que se enmarca dentro del propósito de este Evangelio. Ella lo reconoce, lo hace ver por inspiración, en realidad, el Espíritu Santo, y luego de ese momento ella se va y le hace ver a su hermana María, que está en la casa, que el maestro está ahí y que la llama. Imagínense una persona en aflicción, una persona en entendimiento de su necesidad, oír: el Señor te está llamando, Jesucristo te llama. Y no podemos dejarlo de ver de lo que sucede en nuestras vidas, el llamado que Dios hace a la vida de cada uno de nosotros cuando estamos en nuestros delitos y pecados, en nuestra muerte realmente. Y entonces se da ese llamado al cual María, por el afecto que tenía a su Señor, que ya lo había demostrado, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Inmediatamente se fue. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. El Señor, María entiende y tiene palpable ahí su necesidad, y lo que hace es salir corriendo, salir rápido a encontrarse con su Señor, como el que le iba a solucionar realmente eso que ella no podía manejar, esa aflicción que tenía ahí en su corazón. Dice que el Señor no había entrado a la aldea, porque el Señor no tenía un propósito de ir allá a la casa de luto. Cuando ellos le dijeron que Lázaro estaba enfermo, Él les envió a decir a ellos: esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria del Señor. Entonces su intención no era ir a la casa de luto, porque en realidad no estaba en función a eso, sino que Él se quedó presumiblemente en un lugar cercano donde estaba el cementerio, porque justamente allí era donde se iba a ver la gloria del Señor. Ahí es donde se encuentra, y dice que en el verso 31, entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Acordémonos o les hacía mención que era costumbre del lugar hacer la contratación de lloradores profesionales, que seguramente por su dramatismo en el llanto que eran contratados. Imagino que hay algunos que gritaban y lloraban y tiraban lágrimas realmente, pero eran gente contratada para ese propósito, y que cada familia por lo menos tenía un par de lloradores cuando una persona fallece. Pero aquí era una familia relativamente acomodada que vivía cerca de Jerusalén, una zona de alta población, y presumiblemente había un grupo pues bastante nutrido de esta gente que estaban allí tratando de llevar consolación a través de ese llanto, aunque fuera un llanto fingido.
todos al ver a María que se para y se va, dice, la llorada se trasladó. Ya no es aquí, ya no está María, ya no está Marta. Vamos a ver, seguramente va al sepulcro a llorar y nos toca ir a llorar allá. Entonces, dice que María cuando llegó, dice el versículo 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ella inmediatamente externa lo que le afligía en su corazón. Ella de alguna forma, igual que Marta, no dejaba de ver, el Señor pudo haber quizás venido un poquito antes. El Señor tiene la capacidad de hacer milagros extraordinarios. Y no tengo la menor duda de que si hubiera estado aquí antes, a lo mejor mi hermano no muere y es sacado de esa condición, porque el creer del entorno, hablábamos de que el judaísmo está constituido de muchas sectas y que cada una tiene una inclinación y tienen formas de ver las cosas mucho por la tradición oral, no tanto por la palabra. Hablábamos de que a veces la gente sigue el judaísmo como si fuera lo más depurado y no vemos una sola expresión del Señor donde Él dignifique o considere que actúan correctamente. Más bien, la gente más censurada por el Señor cuando vino fueron los judaizantes, los diferentes sectores, las diferentes sectas. Y ahí hay algo que se movía en el ambiente que todos creían, es que una persona muere y el alma andaba rondando al muerto. Y que podía pasar 1, 2, 3 días y podría tal vez regresar. Pero al cuarto día no hay nada que hacer. Ya la persona está descompuesta, ahí no hay forma. Y no deja de estar eso ahí de alguna forma, no es bíblico, es pura superstición, pero no deja de estar pesando en el corazón y en la mente. Si el Señor se hubiese apurado, no estaríamos en esta situación. María lo que hace es se postra y suelta eso. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. María lo que hizo, diferente a Marta, fue que se postró a los pies del Señor. En un acto de reconocer, Señor, no entiendo, no comprendo, pero Señor, tú eres el Señor. Ella ya había sido una persona que a los pies del Señor se extasiaba, a los pies del Señor se sentía bien. Hubo una escena en la cual Marta le reclama que ella estaba atendiendo la casa sola, pero que María estaba allí, sentada, postrada a los pies, y el Señor le dice a Marta, Marta, estás afanada en tus quehaceres, pero María ha encontrado lo mejor y nadie se lo va a quitar. El estar atenta a lo que dice el Señor. Y entonces ese tiempo de quietud a los pies del Señor le hizo que fácilmente en el tiempo de no quietud, en el tiempo de tormenta, pudiese tomar exactamente la misma posición a los pies del Señor. No entiendo, Señor, pero tú sabrás. Y hacíamos ver cómo nosotros somos llamados a entender esto. Hay momentos en los cuales la crisis asoma, pero si usted no es una persona que se ha acostumbrado a tener quietud en la instrucción del Señor y de conocer al Señor, amados, de tormenta en tormenta es muy difícil. Más bien lo que surge de pronto en las tormentas de la vida son críticas al Señor. Son casi que puños levantados. Como siempre no me escuchas. Y montones de cosas que yo le he oído a gente decir terribles, que no obedecen para nada al entendimiento de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Pero es porque no ha habido esos tiempos de quietud. Así que eso es más o menos lo que tratamos hasta el domingo pasado, pero sigue ahora el versículo 35 que dice, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Padre, lo que hoy, la porción que vamos a analizar, somos, como siempre, Señor, absolutamente necesitados de tu favor y de tu gracia, para encontrar luz en ella, para que nos sea iluminada, Señor. Señor, a pesar de toda mi incapacidad, Señor,
úsame como un canal, como un instrumento para llevar de tu gracia, de tu auxilio, de tu favor, de tu consejo, Señor, a la vida de mi hermano, de mi hermana aquí presente, Señor. Queremos ser un pueblo realmente que cree que tú eres, Señor, el que eres, y que, Señor, que podemos confiar en todo momento en tu gracia, en tu favor, en tu misericordia. Aquí podemos ver que todo ese momento en realidad estaba lleno de muchos sentimientos. Esa conmoción del Señor, veíamos cómo en algunas traducciones dice, se enojó profundamente. Hay un enojo, una indignación contra lo que llevó a la muerte al ser humano. Una indignación a ese pecado de incredulidad que provocó la caída del hombre. Y que en uno y otro momento lo que se ha visto es la secuela de eso. Hay gente que solo eso ve. Si Dios existiera, no existirían chiquitos que estén sufriendo eso. Si Dios existiera, no habría tal... Y un montón de cosas que son producto de la caída del hombre. Y de pronto se las achacamos al Dios que hizo todo perfecto. Note, si con alguien tenemos que enojarnos es con el que hizo la caída del hombre, con el pecado que llevó al hombre a esa desgracia. Ese es el estado del mundo. Es un estado de descomposición y cada vez más descompuesto. Y cada vez la maldad se aumenta más. Señor, ¿por qué permites esto? Amados, hay muchas cosas que hemos visto y quizás algunas que ni nos imaginamos que vayamos a ver, como a veces decimos, bueno, si mi abuelo viviera lo que vemos ahora, se muere. Y así ha sido en todos los tiempos de la historia. Cada vez la maldad va en ese incremento. Y es producto del hombre mismo y la caída, la condición pecaminosa. Así que no podemos estar achacándosela al Señor. Pero cuando llegamos al Señor, amados, qué triste resulta ver cómo a pesar de la obra acabada en la cruz, a pesar de lo que el Señor expresa, que hay en la vida de infinidad de conocedores del Evangelio, amados, no viven esa admiración, esa fe, y de pronto se vive como si no tuvieran ninguna esperanza, sin ningún consuelo, casi que en una agonía antes que vivir la vida plena, abundante que Dios quiere que usted y yo vivamos en Cristo Jesús. Qué tremendo es eso. Yo tengo que entender que solo Jesucristo es la verdad, la verdadera fuente de conocimiento de Dios. Es el verdadero consolador, la única base por la cual yo puedo tener realmente esa seguridad espiritual. Y la palabra me dice claramente que Él es el camino, la verdad y la vida, que en ningún otro hay salvación, solamente en Él. Jesús lloró, entonces Jesús lloró, dice el versículo 35. Un Jesús indignado por el pecado, por la falta de fe, que trajo tanta tristeza al mundo. De pronto derrama lágrimas ahí de amor, derrama lágrimas de compasión. Los entendidos en las diferentes palabras que fueron usadas aquí hacen ver que esto era como un sollozo ahí en silencio. No era ni parecido a los gritos de la llorona profesional. O sea, no era Jesús atacado pegando gritos sin ninguna expresión de consuelo, sino que ahí derrama lágrimas emotivas. Como le decía, no expresando un drama sin consuelo. Hay un contraste entre ese no consuelo y aquel que es el consolador, que no por eso Él deja de tener ese sentimiento de empatía hacia la persona que está en esa tristeza, en esa aflicción. La tristeza, de hecho, en este caso del Señor, nunca podría ser por la muerte de Lázaro, como algunos de pronto lo interpretan, porque amados, Él está a punto de resucitarlo. Entonces no es un asunto de decir aquí se acabó, como era la tristeza que todos estaban experimentando allí, era algo completamente diferente, sino por un mundo caído, por un mundo inmerso en ese pecado, en esa incredulidad que causa la desolación, que causa la muerte, y que al final de cuentas es causado ¿por qué? Por el mismo hombre, por la misma condición caída, sin ninguna esperanza. De pronto hay un mundo que no tiene consuelo, y muchas veces ese entorno ha despreciado, o constantes veces o permanentemente, el cuidado, el auxilio del Señor. El Señor se ha manifestado de muchas maneras, pero en medio de la incredulidad, ¿qué es lo que pasa? El engaño, el pecado endurece el corazón.
Y de pronto, qué raro, viera que yo antes sentía, ahora no siento nada. Antes yo oía la palabra o algo y hasta me estremecía, y ahora no. ¿Será que ya no hay unción? ¿Será que de pronto ya decayó? Y amados, empezamos a buscar un montón de excusas para algo que de pronto no es el sentir que debe brotar en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que ha pasado? El engaño del pecado ha endurecido el corazón. La palabra sigue siendo tan poderosa como siempre, pero en medio de esa incredulidad el corazón se endurece y no pueden mirar el tiempo realmente que tienen ahí presente, el tiempo de la visitación de Dios. El Dios encarnado estaba ahí delante de ellos y ellos no podían entender, no podían mirarlo. Algunos dicen, es que cuando hay unción, todo se estremece. Cuando hay unción, todo se cae. Amados, ellos estaban delante de la unción pura, manifiesta. Ellos estaban delante de Jesucristo el Señor. Y sin embargo, así que el llanto que brota, muy humano del Señor, es una sintonía con ese llamado que Él mismo nos da a tener compasión, como lo expresa el apóstol Pablo cuando en Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amados, bueno, hay gente que no ha visto a alguien llorando y ya está llorando. Hay una empatía en torno a eso, pero qué difícil de pronto es alegrarse por las bendiciones, por la honra, por el bienestar de otros, sin importar la condición propia. Qué difícil de pronto es tener empatía en esos casos donde usted dice, aquel desgraciado no se merece eso, en cambio yo la he pellejeado y nada me llega. Tener empatía por el bienestar de alguien, amados, es quizás más difícil que ponerse a llorar con quien está llorando. Usted llora con solo ver el lamento y la tristeza. A usted no sé si se le pasa, yo llego a un sepelio, y veo a los niños llorando y que no entienden, uno se conmueve. Niños llorando a un abuelo, una abuela, Dios mío, aunque no sepa usted ni quién es el difunto, ya está llorando. Es muy fácil verse en esa sintonía. Somos llamados a que en las penurias, en las tristezas, pues ser solidarios. Este es un llamado al testimonio cristiano, por supuesto. El Señor siempre ha tenido esa cercanía. A veces pensamos en un Señor, en un Dios que es ajeno a nuestra existencia. Y de pronto pensamos en un Dios como un supervisor de línea, en una línea de producción y que está viviendo a ver qué va haciendo cada operario, cuánto le está rindiendo el trabajo, casi respirándole en la nuca a ver si está haciendo las cosas bien, como alguien que está viendo a ver en qué momento le censura. Vamos, ese no es Dios. Ese no es el Dios al cual servimos, al cual amamos. El Dios con el cual compartimos, Él se involucra plenamente. Alguien decía, no es el que está a la orilla del río viendo a alguien remando porque viene rápido porque hay una catarata atrás y está tirándole y con ese susto. No es el que está en la orilla diciendo, a ver, dele. No, es el que se mete en el bote y empieza a remar junto con el que va ahí. El Dios de consolación es alguien que se involucra, y la palabra lo dibuja así, dice Isaías 63:9. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó, los tomó en brazos a lo largo de los años. Dios nos ha llevado tantas veces en brazos que usted y yo no tenemos idea, posiblemente. La palabra dice, de no haber sido tú, Señor, entero nos hubiese tragado el Seol. Y a veces no somos conscientes de eso, porque tenemos una premisa, una expectativa falsa. De pronto, el Señor ha estado tan cerca de su pueblo que Él siente las aflicciones como suyas. Probablemente ese ángel del Señor que la palabra dice, que refiere, ese mensajero que se presentó en diferentes momentos, que de hecho el análisis bíblico hace ver que son esas manifestaciones del Cristo preencarnado que se dieron en diferentes momentos, Dios rescatando milagrosamente a su pueblo. En uno y otro caso se puede ver en la historia del pueblo de Israel. Dios haciendo prodigios. Dios es un Dios experimentado en dolor, en quebranto. A veces lo vemos como muy ajeno a nuestra naturaleza, el tener dolor, el tener tristeza, como si estamos en Dios no vamos a tener nunca tristeza ni dolor. No dice eso la palabra. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
O sea, no estamos solos en el tema. Él está con nosotros. Y Isaías 53:3 dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Póngase a pensar. Aquí el profeta Isaías habla en nombre de esa nación de Israel que era incrédula, que tuvo ese rechazo hacia su Mesías. Por supuesto que no iban a pensar en un Mesías crucificado. Ellos pensaban en un Mesías libertador, que iba a venir a derrotar a cualquier ejército. Así que no tenían ningún respeto por ese Dios encarnado. No lo aceptaron desde el primer momento, no lo recibieron porque no era el estereotipo de lo que estaban pensando. Ellos estaban pensando en una redención meramente geopolítica, en un asunto de volver nuevamente a Israel a su estado. Pero Dios, como lo hemos dicho, pero Dios estaba pensando en la condición de naturaleza caída del hombre desde el Edén, que se apartó de Dios y donde el pecado entró. El libertador no era, al que había que liberar no era de Roma, no era de los qué sé yo, de los diferentes imperios que invadieron a Israel. Había que liberar el corazón que había sido atrapado por Satanás en sus delitos y pecados, para que fuera un pueblo que se inclinaba. Y ya el Señor, desde 700 años antes de que viniera su Mesías, había anticipado que a los suyos iba a venir y los suyos no le iban a recibir, que había ese rechazo, porque tenían una falsa premisa de idea de libertad. Y amados, hoy nosotros podemos actuar, al final de cuentas, de una forma parecida cuando pienso que Dios tiene que hacer lo que yo creo que tiene que hacer. Y de pronto estamos juzgando a Dios y estamos desechando su favor, su cuidado, su misericordia, su gracia, porque no hace lo que yo pienso que tiene que hacer, cuando Dios no ha prometido eso. Y cuando no puedo reconocer la obra preciosa de redención, lo que Él hizo por nosotros. Ahí el lamento del Señor es como ese lamento que expresó sobre su pueblo Jerusalén cuando se acercaba y lo miraba de lejos. En esa ocasión no se dice que Él llorase, pero sí que tuvo un sentir, que tuvo ese mismo sentir de compasión. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Está en Mateo 23:37, se los leo. Cuando el Señor se acerca a Jerusalén y ve a la ciudad. Jerusalén es muy, qué sé yo, la ciudad está como en una parte más alta y hay como pequeños montes alrededor. Si alguien está parado en la parte del Monte de los Olivos, hay como una parte baja donde es el Valle del Cedrón y después emerge Jerusalén. Y posiblemente él en el arribo está desde esa parte alta con una vista panorámica de Jerusalén, como la que vemos de pronto en las fotos que son muy famosas, donde aparece la cúpula de esta que pusieron ahí este pueblo musulmán. Y él, cuando ve a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Había una situación propia de lo que estaban ellos experimentando, producto de su pecado, por la apatía que habían tenido al rescate del Señor. Pero no era un rescate meramente de una condición política, era un rescate de su condición de caída, de pecado, de abandono del Señor. Dios está lleno de compasión, de sincera compasión para con todos. El Señor está deseoso del bien, no del mal. Al final de cuentas, Él no se deleita en el mal. El Señor está, al final de cuentas, haciendo ver que Él no tiene un aprecio, un deleite por la destrucción del maligno, o de los malignos, de los que se portan indebidamente. Dios es soberano, por supuesto, pero aquí Él lo que está queriendo es que los pecadores entiendan que son responsables personalmente, culpables de su rechazo, de su falta de arrepentimiento, de su incredulidad. Y son cosas que uno no puede al final de cuentas
verlo más allá que eso. El mundo está en la crisis que está y cada vez en aumento. ¿Por qué? Porque Dios lo está infringiendo cada vez más maldad. No, porque simplemente se va cosechando año a año todo lo que se va sembrando. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y entonces vemos esa situación y el Señor aquí lo que hace ver es que Él siempre ha querido reunir a los hijos de esta ciudad. Él ha querido reunir a su pueblo, pero siempre ha encontrado la oposición de los líderes religiosos, siempre ha encontrado la condición de dureza del corazón de un pueblo que no comprende el amor, no comprende la compasión, no comprende la misericordia, gracias, no comprende el cuidado que Dios ha tenido. Hebreos es un libro que nos dibuja muy bien esa figura de esa entrega de nuestro Señor. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué interesante. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí claramente está expresando la fuerte empatía que el Señor tiene con un pueblo que a lo largo de toda su vida terrenal, el Señor muestra que Él fue tentado, que Él fue objeto de todas las maneras en que el hombre puede ser tentado. Se asemejó a nosotros en todo eso, pero no pecó, no cayó como nosotros. Aquí lo que está haciendo ver es que el Espíritu invita a que todo creyente, toda persona se acerque con la confianza debida a ese trono de Dios, que hay misericordia, que hay gracia por medio de la obra de Jesucristo para llegar a Dios. Está la oferta ahí, la buena noticia que usted y yo tenemos es esa. Él es el que al final de cuentas cumple la ley y Él pagó por nuestros pecados. Él llevó a la plenitud de todo el cumplimiento de la ley, nos acredita esa ley, y como la paga del pecado era muerte, Él muere por nosotros. Así que no solamente no tenemos la paga del pecado, que es la muerte que deberíamos pagar, sino que además de eso nos acredita el cumplimiento de la ley. Como si usted y yo, cada uno de nosotros hubiésemos sido justos, cuando el único justo ha sido Él. Usted y yo no tenemos que demostrar ninguna justicia propia, solamente tenemos al final de cuentas que creer en la suya. Es lo que tenemos que tener claro cuando nos acercamos al Señor. Usted no llega vaciando ahí todo su credencial y vea, Señor, todo lo que he hecho. Vea, Señor, todo lo que merezco. Amados, si eso lo desplegásemos, lo que merecemos es muerte, condenación. No hay camino, no hay uno solo que haga lo bueno. Aún nos hemos hecho malos, nos hemos hecho despreciables para con Dios. Así que es Dios al final de cuentas el que nos llama a acercarnos por la obra consumada, hecha por el Señor. Aquí en este evangelio se describe al Señor, por supuesto, como absolutamente divino, pero también en esta condición verdaderamente humano, con esa conexión ahí. No eran lágrimas de un llorón profesional. No eran el sentimiento emotivo que de pronto surge cuando usted ve a alguien llorando. No era eso. Era el puro y santo sumo sacerdote nuestro, lleno de compasión, que producto del más genuino amor, al final de cuentas, se estaba entregando a sí mismo, estaba viniendo a sí mismo por usted y por mí. Y yo no puedo dejar de ver semejante nivel de gracia, de favor, de misericordia que Dios nos expresa. Él llora al no ver, al final de cuentas, esa recepción de lo que está sucediendo ahí. Qué tristeza llorar de dolor por no ver, por no ser entendida la obra que estaba siendo llevada a cabo ahí delante de ese pueblo. Y por el contrario, cuando la gente lo ve, ¿qué dice? Versículos 36 y 37. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Vean los debates que se dan ahí. Y muy interesante, los judíos daban por concluido el caso de Lázaro. Y solo pudieron ver que a una persona dolida,
El problema era un problema sin solución. Ya Lázaro llevaba 4 días, así que nada que hacer. Ningún muerto resucitará después de 4 días. Y debe estar llorando por el desconsuelo que siente. Lo amaba mucho. Esa era su conclusión. Y de pronto algunos decían, pero ¿por qué si lo quería tanto, no impidió su muerte si es un sanador? Si abrió los ojos a un ciego de nacimiento, es lo que están diciendo, no habría podido impedir que éste muriera. Entonces ya están yendo más allá. No deja de ser parte del cuestionamiento que de alguna forma, tal vez no tan explícitamente, surcó el corazón de Marta y María cuando dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Todo detrás es un asunto, no se actuó como debió haberse actuado. Y de pronto hay un sinsabor, hay ese sentir. El Señor ya había realizado algunas resurrecciones, según la palabra hace ver, a la hija de Jairo, por ejemplo. Él la resucitó, a un hijo de una viuda que ya iban con el féretro, Él lo resucitó. No sabemos si esa noticia de alguna forma se había difundido o fue algo que quedó muy ahí en lo secreto. Pero amados, esta muerte era una muerte fuera de serie. Era una muerte con un muerto de 4 días, hediondo. Entonces no tenía nada que ver. Esto era un caso sin remedio, según el entendimiento supersticioso que tenían en el entorno. Ahí casi que en el ambiente se podía respirar el cuestionamiento, ¿por qué no habrá hecho un esfuerzo mayor? ¿Por qué no habrá hecho todo lo propio por llegar a Betania cuando todavía estaba vivo? O un poquito más fresco, quizás de 1 día, de 2 días, pero llega al 4.º día. O sea, no deja de estar eso ahí presente. Y de pronto, ¿qué suscita eso? Si sanó a un ciego, ¿por qué no hizo eso? ¿O será que no sanó al ciego? ¿O será que todo lo que están diciendo de él es una farsa? Vea todo lo que va involucrando todos esos comentarios ahí, porque están dudando de quién es él. Pero el Señor tiene un tiempo para cada cosa, tiene una razón para todo, y usted y yo tenemos que entenderlo. Nosotros tendemos a pensar que si las cosas no suceden a nuestra manera, a nuestro tiempo, de pronto Dios no está interesado, de pronto Dios no me oye a mí, y por lo tanto, ¿para qué estar orando? Es como ladrarle a la luna. ¿Para qué estar en eso? ¿Para qué confiar en un Dios que no responde? Y amados, así de pronto los corazoncitos se llenan de un montón de agonía, de no consuelo, de falta de fe, y se actúa, pero nada de distancia, como están actuando estos incrédulos judíos. Sencillamente, todo es aquí, ahora. Si no se da así, Dios no es. ¿Por qué? Porque le definimos cuál es la escala en la cual yo lo voy a medir. Y amados, Dios tiene un tiempo, Dios tiene una razón. Dios hace todo con un propósito. Él es el Señor de la vida, Él es el soberano del universo. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y amados, antes de que la tierra fuese formada, Dios determinó en su soberanía elegir a ciertos pecadores, sin importar al final lo vil, lo inútil, lo no merecedor, para llamarlos y hacerlos justos. ¿Qué tiene más cualquiera? Usted puede ver alguno ahí entre los cristianos que tienen la par y dice, es que aquel sí era bicho, yo no era tan mala gente, pero aquel sí era un bichazo. ¿Qué tiene más él que usted? Y de pronto somos llamados a hacer unas mediciones que no tienen nada que ver. Todos éramos objeto de la ira de Dios, todos estábamos apartados. Dios cogió una persona tan merecedora del infierno como usted y sencillamente lo llama, dice, lo predestinó conforme a su propósito. Al final de cuentas, Él da a esa persona, suministra una energía espiritual para poder, al final de cuentas, convertirlo en un creyente, para poder salir con su poder de esa condición, para alcanzar un perfeccionamiento que nos es imposible lograr si no es por su espíritu.
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Solamente por su Espíritu. Por eso el apóstol Pablo con justa razón decía, cada día muero con tal de que Cristo Jesús sea formado en mí. O sea, cada día muero a este yo, a esta carne, a esta dependencia. Sin embargo, cuando yo no entiendo esto, cada día peleo con Dios. Cada día me siento más alejado de Dios. Y uno ve gente que dice, es que Dios no se mete conmigo, yo no me meto con Él. Y de pronto, allá, alejada o alejado, porque sencillamente no tienen la respuesta como la están esperando en ese momento. Lo que le dice Eliú a Job es algo que es de grabárselo aquí. Le dice en Job 33:13, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuentas de ninguna de sus razones. Claramente quien entiende quién es Dios y el soberano de la historia, Job ahí se había quejado de que Dios no hablaba, de que no lo atendía. Yo no sé si su vida ha llegado a momentos de la aflicción como la de Job. Se le muere en toda la familia, pierde todas las posesiones, está lleno de una sarna rara, está en la condición más deplorable. Amados, como para casi oír el consejo de la mujer de Job y seguir, ¿por qué no te reniegas de Dios y te mueres? Yo no sé si alguno ha llegado a una condición tan deplorable, pero ahí en esa condición Eliú le recordó a Job que Dios no tenía que defender su voluntad ni sus acciones ante nadie. Los caminos del Señor al final son inexplicables y nadie tiene derecho a juzgar a Dios. Nadie tiene por qué. Él es el soberano absoluto. Él por su gracia nos hace a nosotros partícipes de la salvación y nos da la posibilidad de que yo le hable a una persona y de pronto esa persona reacciona y dice, yo creo en Jesucristo. A usted y a mí nos permiten comunicar algo, pero Él tiene un tiempo y tiene una razón para todo, y es lo que usted y yo tenemos que entender. Si no, vamos a vivir siempre en una contienda con Dios. ¿Por qué? Porque lo sentimos justamente como el supervisor de línea, como Zeus, con un rayo aquí, viendo a quién se porta mal para partirlo en dos, y no como el Dios de la Biblia, que tiene una razón para todo y tiene un amor benevolente para los suyos. Y tenemos que entender que hay cosas que no sabemos. Por supuesto, hay cosas que no sabemos. Hay inmensidad, hay cosas que el Señor ha dicho, no las pueden sobrellevar en este momento. Y a su tiempo fue dando a entender algunas cosas a sus discípulos, a sus apóstoles y a la iglesia misma. La iglesia ha ido en un constante, en una revelación de su palabra, en un entendimiento cada vez más depurado de su palabra a lo largo de los años. Por eso Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos con toda la palabra de esta ley. La instrucción revelada de Dios, amados, es vital, es importantísima, y es lo que usted y yo y el pueblo del Señor, aquí a los israelitas les hacía ver, debían seguir esa instrucción, si usted quiere que las cosas le funcionen. Pero en medio de toda esa incertidumbre, tenemos que entender, no podemos claudicar en nuestra confianza a Dios. Hay cosas que de Dios no entendemos. ¿Por qué Dios escogió a unos y a otros no? Yo no lo puedo decir por qué. La palabra no lo dice. Así que yo no voy a sumarle a lo que Dios no expresa. Pero sí expresa claramente que Él escogió. Y que Él dio salvación por gracia. Si lo dice la palabra, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esa fe no es suya, es un don que le di. Así que al final de cuentas, ¿por qué? Porque así le plació. Y la palabra claramente dice, las cosas secretas son de Él, las reveladas son para nosotros. Pero qué hermoso es poder usted y yo abandonarnos en los planes de un Dios perfecto, puro, santo, y saber que nuestras vidas están en las manos de ese omnipotente Dios, de ese precioso Dios, de ese amoroso Dios, que usted no está en las manos de un villano para que le haga, no, si hay algo feo, si hay algo que arrancar de nuestra vida, Dios lo va a hacer, por supuesto, porque no es de agrado de Dios. Pero amados, sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal.
Y usted y yo tenemos que abandonarnos en esa confianza. Qué rico, qué hermoso es poder usted saber que está en las manos de un amoroso y omnipotente ser que todo lo acomoda para el bien suyo. Y la palabra lo dice claramente: todo ayuda a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que usted y yo seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y si hay cosas que no son, hay cosas que no están dando ningún parecido a su Hijo, tienen que ser extirpadas, tienen que ser arrancadas. ¿Cómo lo tienen que hacer? Dios sabrá. Pero amados, Él es el dueño de la cirugía. A usted y a mí nos toca abandonarnos en la confianza de saber que hay cosas que pueden ser dolorosas. No está diciendo que no va a haber tristeza, que no va a haber dolor. Lo que está diciendo es que no va a haber abandono. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Jesús se demoró en este caso porque su propósito no era sanar a Lázaro. Él se demoró porque el resultado al final que él estaba buscando era llevar gloria y alabanza a Dios y a Él por la resurrección de Lázaro, no por la sanidad de Lázaro. Y entonces obedecía eso. En ese momento no lo podían entender las hermanas, no lo podían entender nadie. La palabra dice más adelante en Juan 11:40, cuando dice, Jesús les dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Vamos a ver más adelante cómo Él tiene que martillar y martillar y martillar. Lo dice una vez, lo vuelve a decir, pero tiene que volver a decir: no te he dicho. Recordarlo. No se haga sordo a eso. Si usted cree, va a ver la gloria de Dios. No sé qué estará pasando usted. No sé qué laberinto estará llevando adelante. Pero si usted cree que Dios es Dios y que su vida está en las manos y que todo ayuda bien a los hijos del Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es para usted. Son momentos de quietud donde Dios habla al corazón y lo que yo tengo que hacer es atesorar eso. El milagro mostraría el poder de Dios, el poder de Cristo. ¿Para qué? Para salvar a pecadores de la miseria caída en la que estaba. Porque al final de cuentas no se trata de que usted viva, como dicen algunos, a cachete, bendecido, prosperado y en victoria. No, el propósito final es que usted se haga a la imagen de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros. Ese es el llamado que Dios nos da. Y aquí esa adversidad que estaba ahí enfrente, que era la sentencia sobre todo ser humano, la muerte, ahí estaba representando a ese enemigo, y el Señor lo que está haciendo ver es que Él está venciendo a eso, que ya no es la muerte la que acusaba, la que condenaba, ya no es la muerte la dueña, ahora es Él el dueño de los que Él redime, de los que Él aparta para sí. Jesús no le conmueve en realidad las lágrimas de dolor sin arrepentimiento. Lágrimas todo el mundo suelta, pero lágrimas de dolor sin arrepentimiento, sino el efecto del pecado que realmente está ahí en esa oposición a nuestra comunión con Él. Esa barrera que endurece el corazón, que no escucha su llamada, no entiende lo que Él dice, ni sus muestras de compasión, al final de cuentas, ni puede ver el cuidado que ha tenido, sino solamente la aflicción. Y no poder ver en medio de todo eso el más puro amor presente, el más maravilloso amor de aquel que se humilló a lo sumo. Amados, se humilló hasta lo sumo para que nosotros, al final de cuentas, pudiéramos ser gente que podamos decir en nuestra condición: Señor, no entiendo, no comprendo, pero tú eres mi Dios, confío en ti, Señor, me postro ante ti, me humillo ante ti. Amados, nuestro Dios es un Dios que se conmueve, es un Dios que nos ama con amor eterno. Yo hoy, cuando estaba en la mañana y me dice Zoili, ¿viste el tiempo con Dios? Qué interesante lo que trata hoy. Y bueno, yo sé que no todo el mundo lo está haciendo, pero lo que me sirvió, por lo menos en ese momento lo vi, fue el tema de la sincronía. Yo estoy tratando el tema porque hemos venido de lo que es el Dios que se conmueve, el Dios que tiene misericordia, el Dios que se hace uno con nosotros. Y les quiero leer lo que la porción del tiempo con Dios hoy decía. Está en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 10 en adelante. Se la voy a leer en la nueva traducción. Dice: Dios, para quien y por medio de quien fue todo hecho,
eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues les dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos de Dios y los hijos que Dios me dio. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham, que eran los que teníamos pecado. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por los sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos. Qué maravilloso. Ahí el tiempo con Dios concluía: Él es poderoso para comprender nuestro sufrimiento y socorrernos. Jesús fue perfeccionado, fue el que perfeccionó la salvación, es nuestro verdadero consolador. ¿Usted lo cree? Yo cuando veo una palabra de esa aplicada en este día ante el tema que estamos llevando, es como para decirle: vea, no sé si mandárselo por fax, escrito, marcarlo en la piedra, pero crea. Es Dios diciendo: por favor, créame. Dios mío, qué misericordia. Es Dios diciendo: no le crea a su mente, no le crea a los sentimientos, créale a la palabra, crea lo que le estoy diciendo. ¿Usted lo cree? Dios es digno de confianza. Y termino con este pasaje de Hebreos 10:19. Justamente era el pasaje que yo tenía para el fin, antes de ver eso de tiempo con Dios hoy, que se lo acabo de leer. Pero es la continuación de ese pasaje de Hebreos. Más adelante, Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. De nuevo, créasela. Es lo que está diciendo el Señor. Aquí el escritor se dirige ¿a quién? A un pueblo judío, a un pueblo que le hace una invitación a dejar atrás todo lo que era la ley, todo lo que era el sentir del cumplimiento levítico, las obras como para encontrar justicia, sino les dice: aprópiense de los beneficios de este nuevo pacto, de la gracia que es en Cristo Jesús. Es lo que le está diciendo. Los hebreos fueron invitados a entrar por este nuevo camino que caracteriza realmente esa nueva vida en Cristo Jesús, quien hace ver que nos ha amado y se entregó por ellos, se entregó por cada uno de nosotros. Yo no puedo dejar de ver que Cristo entró en el templo celestial, no como el sumo sacerdote que entraba y todo el mundo parando la oreja a ver, porque sonaban las campanitas donde iba. A ver, si dejaba de sonar las campanitas, se murió. Jalemos el mecate porque estaba impuro. Nuestro sumo sacerdote entró. Vendrá una vez cuando venga por su iglesia, pero ¿qué fue el acto diferente? Él abrió un camino. Él rasgó el velo y dicen: vengan todos los que creen. Hay libertad de entrar. Él dejó un camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. A través de Él podemos entrar al lugar santísimo. Era vedado, solamente el sumo sacerdote con sangre ajena una vez al año entraba para opacar
para ocultar, no para borrar, no para eliminar. Hoy usted y yo tenemos a alguien que dice: justificado, yo pagué por tu vida, yo pagué por tu pecado, mi sangre testifica de eso. Y desde el lugar santísimo dice: venga confiadamente, el camino está abierto, puede entrar. Eso es lo que está diciendo. Él abrió ese camino para que usted y yo podamos seguirlo. Es un asunto, al final de cuentas, ¿lo creo? Es agua pura, la cual la palabra hace ahí ver, no está hablando del bautismo, está hablando de la purificación que el Espíritu Santo hace en nosotros a través del medio que es la palabra del Señor, la que me permite hacer eso mío, interiorizarlo, creer, caminar conforme a eso y saber que las promesas de Dios son confiables, amados. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace en mi vida. Dios lo cumple plenamente. Él hará todo lo que ha prometido. Amados, pero al Señor le conmueve, como en ese momento, nuestras fluctuaciones. Le conmueve el engaño del pecado, que no nos permite ver al final de cuentas quién es Él, qué es lo que ha hecho, y que nos haga dudar de su palabra, de su persona, de si Él sigue siendo Dios. No permitamos, amados, que en los momentos de dificultad, que en los momentos de prueba, que en los momentos en los cuales se presenta una adversidad, cuestionemos al Dios de eterna gracia, de eterna misericordia, que ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. ¿Le cree usted al Señor? ¿Él es digno de confianza? ¿Él es digno de adoración? Padre, queremos adorarte. Queremos reconocer, Señor, ese favor extraordinario. No queremos, Señor, llevar ese nivel, Señor, de conmoción ahí a tu corazón, reflejado por nuestra falta de fe, por nuestras fluctuaciones, por el engaño del pecado. Ya diste cuenta del pecado, Señor. Ya fue sentenciado en esa cruz, ya fue pagado el precio. Tú lo hiciste, Señor. Tu obra es perfecta, absoluta, total, completa. El más caro precio fue dado allí, Señor, para cumplir realmente lo que la ley determinaba. La paga del pecado era muerte. Señor, tú diste tu vida en esa cruz y creemos, Señor, que ahí estaba siendo ajusticiado toda aquella cuenta de decretos que había en nuestra contra, Señor. Pero la muerte no pudo retenerte, porque tú eres libre de pecado, Señor. Y hoy con esa libertad nos llamas a ingresar libremente al trono de la gracia, de la misericordia, del favor divino. No queremos dudar, no queremos permitir, Señor, que fluctúe, Señor, nuestra convicción de que tú eres el Señor, nuestro Dios, que tú eres Jesucristo, nuestro Salvador, que en ningún otro hay salvación, que solamente en ti, Señor, podemos salir adelante de cualquier situación, cualquier adversidad. Jesucristo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Ante ti nos inclinamos, ante ti nos postramos. A ti queremos adorar este y todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, adoremos al Rey, adoremos al que es santo. En la oscuridad está toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tú nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecado, a la cruz no
salvación. Aun en tu sufrimiento, tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Y gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie como tú. Amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre y el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, el Rey de Reyes, nadie como tú, Rey de Reyes, nadie como tú, nadie como tú.